Buenas noches con todos nuevamente. Hoy día, gracias otra vez a la Escuela Integral de Formación Profesional, el CIEP, vamos a continuar con el curso de Introducción a la Logística. En unos minutos ya los vamos a estar empezando para que todos los que puedan conectarse y estén interesados puedan estar atentos a la presentación. Bueno, muy buenas noches con todos otra vez. Hoy día vamos a continuar el curso de Introducción a la Logística que iniciamos la semana pasada. Para los que no se hayan podido conectar a la clase anterior, voy a hacer una breve introducción. Yo soy el ingeniero José Alonso González Muñoz. Soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad Católica. Ya llevo más de 8 años trabajando en lo que es logística y cadena de abastecimiento, principalmente en los rubros de aeronáutica y de construcción. El curso o el objetivo del curso que culmina el día de hoy es que puedan distinguir las distintas aristas y vertientes de la logística en sí y puedan identificar o aprender cuáles son las distintas modalidades de transporte, cuáles han sido las funciones de la logística en sí y puedan reconocer cuál es la importancia y el impacto que tiene esta dentro del ámbito empresarial o de las compañías. Este es un breve resumen del contenido del curso. La primera clase vimos las dos primeras unidades, que era Introducción a la Logística y cuáles son las principales funciones de la logística. Y el día de hoy vamos a ahondar y conocer todo lo que se trata de las modalidades de transporte y de los servicios de soporte al transporte en la logística. Vamos a entrar a detalle cuáles son estos distintos modalidades y cuáles son este soporte que se le da al transporte dentro de la cadena de abastecimiento. Para hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, vimos cómo se trata la logística como un sistema. Vimos que se puede, digamos, reducir a nivel conceptual la logística como si fuera un proceso, un sistema que tiene una entrada, tiene un proceso de modificación y tiene una salida.
En el caso de la logística, la entrada sería el aprovisionamiento, la transformación sería la producción o la manufactura de estos productos o materia prima que ingresa al sistema, y la salida sería la distribución de estos productos. Es decir, cómo llegan estos productos que salen del sistema de producción o del subsistema de producción, cómo es que llegan al cliente o al punto de distribución o a la bodega para ser consumidos. Vimos también que el objetivo principal de la logística en toda su cadena y en todo su sistema es de generar un impacto económico y generar beneficios a la compañía a través del uso eficiente de los recursos con los que cuenta. Esto quiere decir que la logística tiene un rol muy importante en el nivel empresarial, ya que es gracias a la logística que uno puede generar ahorro. Ese ahorro es lo que genera el impacto económico en la economía de las compañías. Ese ahorro justamente se logra utilizando de manera eficiente los recursos, ya tanto en cada subsistema del sistema logístico como el aprovisionamiento, la producción y la distribución. Cada eficiencia que se genera en ese pequeño subsistema que forma la cadena logística es lo que genera el ahorro que busca generar el impacto económico. También vimos que la cadena de suministro, que es parte, digamos, de la cadena logística, involucra a varios participantes. No solamente es el productor y el usuario, sino que dentro de la cadena de abastecimiento también participan el transporte, participan los almaceneros, participa la gente que se encarga de hacer el embalaje, participan los otros departamentos de la compañía, como el área de marketing, el área de finanzas. Entonces, uno de los principales objetivos que también busca la logística es integrar a todos estos participantes para que de esa manera se pueda obtener el impacto económico que se busca. Y también vimos cuáles son las funciones de la logística y lo dividimos en tres puntos esenciales, que era como servicio al cliente, donde la logística busca satisfacer al cliente utilizando la manera más eficiente de los recursos con los que contamos, o cómo satisfacer al cliente sin que genere pérdidas para la compañía. Repasamos un poco la frase conocida como el cliente siempre tiene la razón y la reenfocamos de manera que no se trata del cliente siempre tiene la razón, sino se trata de cómo dejo contento a mi cliente sin que me impacte negativamente a mí como compañía. Y esto, la logística se involucra mucho en el sistema de el inventario disponible. Entonces vimos también cómo funciona el aprovisionamiento para justamente generar la disponibilidad del inventario. Entonces, manejando eficientemente estos dos puntos, que es el aprovisionamiento y un uso eficiente de los inventarios, podíamos generar disponibilidad inmediata o disponibilidad oportuna para los requerimientos de nuestros clientes y de esta manera conseguir una satisfacción o un nivel de servicio que el cliente espera. Y vimos también brevemente lo que se trata del transporte. El transporte es en lo que vamos a ahondar más el día de hoy, ya que es un punto crucial en lo que es nuestra cadena logística. Si nosotros queremos justamente generar un impacto económico y generar eficiencia en nuestra cadena logística, es importante que manejemos una red eficiente de transporte, que sepamos ubicar los puntos, sepamos ubicar qué modo de transporte es el que necesitamos para lograr el nivel de servicio que nuestro cliente requiere. Entonces hoy día vamos a ahondar y a ver más a detalle lo que es el transporte en la logística. Para empezar vamos a ver cuáles son las modalidades del transporte. Y antes de entrar a detalle a las distintas modalidades, quisiera que repasemos un poco lo que es el transporte en sí. Hoy en día es sabido por todos que el transporte es necesario para realizar todo tipo de actividades cotidianas
como ir al trabajo, ir a centros de recreamiento como centros comerciales, para ir a cualquier lado, viajar a otro país, visitar a algún familiar. Para todo eso se necesita el transporte y hay distintos medios para transportarse. Ahora, hoy en día, hay transporte eléctrico, están los buses, los carros, incluso los scooters eléctricos, que son muy convencionales hoy en día para transportarse en distancias cortas. Entonces, aquí podemos ver que el transporte es en sí el traslado de un punto a otro. Es un medio en sí, no tiene un objetivo propio, por así decirlo, sino que tiene más un sentido de dar acceso o tener acceso a bienes, a mercancías, a lugares donde donde uno se requiere movilizar. Entonces, podemos ver cuando uno quiere ir a una biblioteca, a un hospital, el transporte va a ser el medio por el cual va a llegar a ese destino. Y no tendríamos acceso a ese destino si no tuviéramos las herramientas o los vehículos para llegar ahí. Entonces el transporte está en nuestra vida cotidiana y también está en el ámbito empresarial. Ahora, acá hay un concepto que va a servir de base para lo que vamos a ver después en las modalidades de transporte, y lo cual es la integración logística del transporte. La integración logística de transporte, como lo define de buen Ricarday en su libro de 1990, la integración logística del transporte es su inclusión en el aparato comercial y productivo. Esto quiere decir que es el funcionamiento del transporte como área coordinada y en conjunta, como las demás áreas de las empresas, para obtener mejores beneficios. Entonces, la integración logística del transporte quiere decir que se debe tratar de manera conjunta con las demás áreas externas para poder generar una red efectiva y que fluya de manera eficiente. No debemos tampoco tener cuidado y confundir cuál es la integración logística del transporte y cuál es la integración del transporte en la logística, que son dos conceptos distintos y los vamos a pasar a diferenciar ahora a continuación. Como vimos en la clase de la semana pasada, la logística abarca distintas actividades. Tenemos el aprovisionamiento, tenemos la producción, el almacenaje, el servicio al cliente y la distribución. Y vimos que bajo este enfoque la logística funciona como un sistema, compuesto de estos subsistemas, que son los que acabamos de mencionar. Entonces, el transporte vendría a formar parte de este sistema. Esto quiere decir que de esta manera el transporte se integra al sistema logístico. El transporte es parte para el funcionamiento del sistema logístico. Esto significa la integración del transporte a la logística, que debemos diferenciar de cuál es la integración logística del transporte. La integración logística del transporte se refiere a incluir los diferentes modos de transporte de manera articulada. Es decir, que esto funciona o se refiere específicamente al subsistema de transporte, no de manera macro a todo el sistema de la logística. Entonces podemos concluir que la integración logística del transporte es la planeación, la implementación y control del flujo efectivo de los modos de transporte, para de esta manera hacer más eficiente y competitivo el movimiento de nuestra carga o de la carga de las empresas y lograr una adecuada coordinación entre los usuarios y los proveedores de estos servicios. Ahora vamos a entrar más a detalle cómo podemos lograr esta integración logística del transporte, que básicamente es buscar eficiencia dentro del subsistema de transporte en la cadena logística. Ahora, es importante mencionar que el subsistema de transporte implica o abarca también una toma de decisiones. Estas decisiones deben ser tomadas luego de realizar una evaluación, sobre todo enfocada a cuál es el nivel de servicio que uno quiere lograr.
Digamos que si mi objetivo o el nivel de servicio que yo quiero obtener es que mi cliente obtenga su producto de la manera más segura posible, yo voy a evaluar un transporte que me dé esas condiciones, que priorice la seguridad por encima del costo, por encima del vehículo a utilizar. Pero sin embargo, si yo quiero un nivel de servicio, porque así lo requiere mi mercado, que el nivel de seguridad no sea tan alto, pero sin embargo sí sea más importante el tiempo de traslado o el costo, entonces yo voy a evaluar utilizar un transporte que me permita realizar eso. Por ejemplo, por dar un ejemplo, si uno quiere, digamos, trasladar ladrillos, no necesita un nivel de seguridad tan alto ni un nivel de costo muy alto, es simplemente buscar una unidad de transporte que me permita trasladar la cantidad de ladrillos que yo quiero al punto que yo quiero. Obviamente hay un nivel de seguridad para evitar que los ladrillos se caigan durante el camino, que la unidad del vehículo esté funcional y operativa y que no se sufra ninguna avería en el traslado. Pero más allá de eso, digamos que una unidad convencional de transporte como un camión nos puede ayudar. Pero sin embargo, si lo que yo quiero trasladar son, por ejemplo, vasos de cristal o copas de cristal en un volumen considerable, entonces ahí tengo que evaluar utilizar un vehículo y un embalaje que me permita trasladarlos con el cuidado debido. Porque si no tengo esto en consideración, puedo generar pérdidas al generar productos que lleguen averiados o rotos al destino, lo cual impactaría negativamente en la economía de mi compañía. Es por eso que estos factores son los que se tienen que tomar en cuenta para cuando uno vaya a decidir sobre el transporte a utilizar. A grandes rasgos, como lo menciono acá, pueden ser el costo, el si voy a usar un transporte propio o voy a tercerizar el servicio. Eso depende mucho del volumen que yo mueva y de cuáles son las frecuencias que yo voy a tener. Cuál va a ser el modo de transporte, si va a ser marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario, ya lo vamos a ver a detalle más adelante. La calidad del servicio de transporte, como lo decía en el ejemplo, de los ladrillos, la programación y el diseño de la red de transporte, entre algunos otros más. Acá mencionamos el diseño de la red de transporte. Y esta es una parte estratégica dentro de la cadena logística. Cuando yo diseñe mi red de transporte, tengo que tener en cuenta cuáles van a ser las ubicaciones, tanto de mi planta de producción, cuáles van a ser las ubicaciones de mis almacenes, de mis centros de distribución, de mis oficinas principales, y de esta manera generar una red eficiente que me permite ahorrar costo y tiempo al momento de yo diseñar mi red de transporte. Por eso muchas empresas es un enfoque muy importante, ya que el transporte se vuelve el centro o el core de su negocio. Por ejemplo, las empresas distribuidoras de alimentos o de cervezas, por ejemplo, tienen esto como un enfoque muy importante. Tienen una red de transporte diseñada para atender de la manera más eficiente su distribución, tanto desde la planta de producción hasta el usuario final, que es el cliente o el consumidor en este caso. Es en este diseño de la red que donde se establecen los lugares físicos que van a ocupar nuestros canales de distribución y nuestra planta de producción. Se establece la localización y el tamaño de estos mismos y también los modos de transporte que van a ser utilizados. Digamos que acá en nuestro país, para una distribución nacional, el modo de transporte utilizado básicamente es el transporte terrestre por carretera. Pero si fuéramos a otro país, imagínense el caso de una empresa, una microempresa en Venecia. Obviamente ahí el transporte convencional no sirve, ya que ahí todas las calles están conectadas mediante el río o el agua. Entonces ahí una red de transporte va a ser diseñada de manera distinta.
Y entonces influye mucho el lugar donde nosotros vayamos a desarrollar nuestras actividades de distribución para poder diseñar una buena red de transporte que sea eficiente y nos genere eficiencias dentro de nuestra cadena logística. ¿Cuáles son los modos y medios de transporte? Antes de pasar a este detalle, quisiera dividir estos dos conceptos, que parecen a primera vista similares o iguales, pero en verdad son distintos cuando hablamos con términos netamente logísticos. Eh, el, el medio de transporte es el espacio geográfico que se dispone para transportarse. Puede ser el aire, la tierra o el agua, como les mencionaba en el ejemplo anterior. El medio de transporte usual para una distribución nacional acá en Perú es el transporte terrestre por carretera, porque digamos que nuestros destinos dentro del país pueden ser, podemos llegar a ellos a través de las carreteras, pero en otros países o en otras ciudades esto no es igual. Tal vez el medio disponible convencional es el río o es el agua, o en otras localidades el medio convencional va a ser por el aire. Entonces, el medio es el espacio geográfico por donde nosotros vamos a transportarnos. Y el modo de transporte es el conjunto de actividades administrativas y de tecnología que tenemos disponibles para el traslado de nuestra carga o de personas, e incluso se pueden encontrar distintos modos de transporte dentro de un mismo sistema. Por ejemplo, en el transporte terrestre tenemos el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril. Son distintos modos de transporte, pero en el mismo medio, que es la tierra, en este caso, ¿no? Ahora pasaremos a ver el primer modo de transporte, que es el transporte marítimo. Como su nombre lo indica, el transporte marítimo se realiza por el mar, principalmente por los océanos. Perdón. Para el transporte marítimo lo que se usa o se utiliza, el vehículo a utilizar son los barcos o los buques. Actualmente estas naves, puedes encontrar naves de gran envergadura que pueden tener una gran capacidad de carga, hasta más de 500.000 toneladas, y naves que pueden medir más de 500 metros. O sea, literalmente son unos edificios flotantes. Si alguno ha tenido alguna oportunidad de verlo o puede llegar a verlo en alguna ocasión y estar cerca de alguno de estos buques cargueros o de estos buques que se usan para cruceros, se puede dar cuenta de la gran envergadura y lo colosales que llegan a ser. El transporte marítimo puede realizarse dentro del mismo literal, que se le llama transporte de cabotaje, como por ejemplo trasladar carga o mercancías desde el puerto del Callao hasta el puerto de Valparaíso en Chile, que se realizan dentro de un mismo litoral, o también puede ser de manera intercontinental, que se le llama transporte marítimo de altura. Este último, el intercontinental, es el transporte más importante para el movimiento internacional de bienes y mercancías. Y es a través de este que se mueve el mayor volumen a nivel mundial. Por ejemplo, carga que viene desde China hasta Perú o que se traslada desde distintos países. Esta modalidad, digamos, o este aspecto del transporte marítimo, que es el transporte intercontinental de cargas, actualmente es uno de los más importantes en el que se mueve el mayor volumen de mercancías a nivel mundial. Una de las características de este transporte es que tiende a ser más barato, ya que se generan economías de escala. Al llevar un mayor volumen de carga, permite que el costo pueda ser absorbido entre una mayor cantidad de mercancías, por lo que el costo de transporte marítimo llega a ser más beneficioso económicamente y al mismo tiempo permite llevar cargas más grandes y pesadas a un nivel económico que nos beneficie como compañía. Acá quiero resaltar cuáles son
las ventajas y desventajas de utilizar el transporte marítimo. Como lo mencionaba, las ventajas que tiene el transporte marítimo son la gran capacidad para trasladar y la competitividad que nos va a generar a nivel de costo, ya que si nosotros queremos llevar o mandar o enviar o trasladar cargas muy grandes hacia otros países, el transporte marítimo va a ser el más indicado, ya que va a ser el que nos impacte menos económicamente y que al mismo tiempo nos genere economías de escala. Nosotros vamos a tener la seguridad de poder generar o producir un mayor volumen de productos, sabiendo que vamos a contar con el medio de transporte indicado para trasladar toda esa cantidad a un nivel de costo mucho más beneficioso que utilizar otro modo de transporte. Ahora viene acá el lado, digamos, negativo del transporte marítimo, el cual va a ser el tiempo y la accesibilidad que este genere. La accesibilidad, ¿por qué? Porque obviamente los buques solo pueden llegar o digamos pueden parar en puertos determinados. No pueden parar en cualquier lugar del litoral de un país, sino son puertos asignados en los que estos buques cargueros pueden descargar todas las mercancías que están trasladando. Y lo usual es que estos puertos no estén tan cercanos a los puntos de producción o a los puntos de distribución o al destino final que uno quiere llegar. Entonces va a ser necesario el complemento de otro transporte, como el transporte por carretera, para poder llegar a nuestro destino final. Y obviamente el tiempo, ya que el transporte marítimo tiene un tiempo de traslado mayor comparado al de otros transportes, ya que las distancias que se recorren son muy largas y el vehículo que se utiliza en este caso, que son los buques, avanzan a cierta velocidad o a una velocidad máxima permitida, lo que genera que el tiempo de traslado sea mayor. Es por eso que para tomar la decisión de utilizar el transporte marítimo, si bien obviamente el aspecto económico va a ser muy importante, también se tiene que tener en consideración el aspecto del tiempo. Si nosotros contamos con el tiempo o la planificación adecuada para poder programar nuestros envíos por vía marítima, entonces va a ser la opción por excelencia a tomar. Si lo que nosotros debemos trasladar es algo de urgencia, tendríamos que optar por otro modo de transporte que nos permita realmente lograr el tiempo de entrega que nosotros queremos conseguir. Para el tema de la logística portuaria, es un tema, digamos, que se puede tratar por separado y requiere una especialización aún mayor. Para los que quieran indagar más en eso, incluso hay cursos sobre toda la normatividad, infraestructura y especialización que se requiere para la logística portuaria. Se podría tratar que es como un mercado aparte. Sobre lo que son los equipos portuarios, los buques, las leyes de comercio, los puertos en sí, las normativas que se tienen y todo eso. Los tiempos, estadía de contenedores y todo eso ya es un tema que tal vez en un curso posterior se podría tocar, pero es un tema de especialización muy interesante en el cual se podría tratar como un curso aparte para poder aprender más de eso. Acá estoy poniendo una pequeña lista de los distintos tipos de buques que se utilizan para el transporte de estos productos y mercancías. Como le mencionaba, en el transporte marítimo se suelen recorrer distancias muy grandes, sobre todo para lo que es el transporte entre continentes de mercancías, y a veces hay productos que necesitan de un transporte especializado o adecuado al producto que estamos trasladando. Y los buques, o en este caso, tienen que estar equipados de manera adecuada para que estos productos no sufran ningún deterioro y al mismo tiempo genere la misma eficiencia en costo para el transporte marítimo. Entre los distintos tipos de buque tenemos los buques de carga general,
que es en los que, como dice su nombre, se lleva carga general de distinto tipo, sin ningún tipo de especialización en el vehículo en sí. Tenemos los buques graneleros, que son los buques que llevan, como dice su nombre, carga a granel, donde se puede llevar, por ejemplo, granos de maíz. Estos buques tienen bodegas especiales para llevar esta materia prima o estos productos. Tenemos también los buques mineraleros, como su nombre lo dice, que llevan minerales, puede ser cobre, puede ser incluso oro, o otros tipos de minerales. Pero son buques que cuentan con cámaras especiales para trasladar eso. Tienen sus medidas de seguridad, por ahí tienen también una infraestructura distinta a un buque de carga general convencional. Tenemos los buques tanques, que es como el que se puede ver en la primera imagen de la diapositiva, donde acá donde se trasladan básicamente lo que son gases licuados y líquidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el traslado del petróleo se usan este tipo de buques. A veces se trasladan grandes cantidades de petróleo entre un país y otro, y trasladar el petróleo debe realizarse con las medidas de precaución adecuadas. Es por eso que hay buques que están construidos específicamente para llevar el petróleo, por ejemplo. Tienen tanques de conservación y donde se almacena el petróleo para llevarlo y en la cantidad de tiempo necesaria para llegar al destino final. Tenemos los buques frigoríficos también, donde su nombre lo dice, están diseñados para mantener una cadena de frío. Usualmente se trasladan productos derivados de la pesca para que los alimentos no se deterioren, aunque estos buques en la actualidad ya no se están usando mucho, ya que ahora existen contenedores que tienen estas características de mantener la cadena de frío para que el producto no se deteriore. Entonces, lo que se suele usar mayormente es un buque, que sea un buque portacontenedores, un buque de carga general, donde estén estos contenedores ya diseñados para mantener la cadena de frío. Tenemos el buque multipropósito, que como su nombre lo dice, puede usarse para distintos tipos de actividades. Puede ser un buque como un buque de guardia costera, por ejemplo. Acá en Perú no hay muchos de esos, pero en otros países sí, donde normalmente estos buques van patrullando por el litoral de algún país o de alguna ciudad. Tenemos también los buques portacontenedores, que son esos buques enormes que llevan grandes cantidades de contenedores dentro de los cuales hay mercancías diversas, ¿no? Tenemos también los buques de pasajeros, que es básicamente los cruceros, y estos buques pueden, como les mencionaba, pueden ser grandes infraestructuras donde puede considerarse incluso una pequeña ciudad flotante. Y de estos hay de varios tipos. Seguramente si alguno tiene la oportunidad de ir a un crucero, puede saber que incluso dentro de estos buques pueden encontrar incluso hasta centros comerciales, piscinas mismas, hoteles y distintas clases de centros de recreamiento dentro de un buque. Obviamente es un buque de una envergadura considerable. Y también tenemos los buques de transporte que se le dice RoRo, que en este caso es roll-on y roll-off. Estos buques básicamente se utilizan para el transporte de vehículos, que pueden ser automóviles comerciales o vehículos industriales. Estos buques ya cuentan con un sistema, digamos, de rampa, donde los vehículos entran por la proa, perdón, y salen por la popa o por la misma proa del vehículo al llegar al puerto de destino. Si alguna vez ustedes o ya sabían, tal vez se preguntaban cómo es que se trasladan los vehículos al momento de ser importados, es a través del transporte RoRo. El traslado de camiones, incluso de vehículos industriales como montacargas o estos vehículos grandes que se usan para ciertas operaciones de minería, son trasladados o importados entre los países a través del modo RoRo, que es roll-on, roll-off. Ahora vamos a ver un poco lo que es el transporte ferroviario.
En este caso, como su nombre lo dice, el transporte ferroviario es a través de trenes o ferrocarriles. Y este es utilizado generalmente para largas distancias y grandes volúmenes de carga o mercancías. Y esto se ve beneficiado gracias a las potentes locomotoras y el bajo consumo de combustible por unidad de carga. Entonces, esto genera que el costo de transporte ferroviario sea relativamente bajo. Sin embargo, es algo un poco evidente que depende mucho de la infraestructura de la ciudad, ya que no todas las ciudades están equipadas de manera eficiente con una cadena ferroviaria. En nuestro país, esta infraestructura es muy limitada, no son muchas las redes ferroviarias por las cuales se puede transportar carga, pero hay otros países donde este sistema o este modo de transporte sí es más intenso y tiene una red diseñada de manera más eficiente y hace que el traslado por carga ferroviaria se realice de manera más que genere un mayor impacto económico. Aunque el transporte ferroviario también exige una especialización en su diseño y en su construcción, a manera de introducción vamos a presentar algunos conceptos básicos. ¿Cuáles son los vehículos ferroviarios? Los vehículos ferroviarios se dividen básicamente en el equipo que genera la tracción y en el equipo de arrastre. El equipo que genera la tracción es en este caso la locomotora. La locomotora es la parte del ferrocarril donde se encuentra el motor, lo que va a generar el movimiento. En este caso puede variar los tipos dependiendo de la energía que se utilice. Puede ser la energía de vapor, que ya es pocamente utilizado, ya casi no existe. También tenemos con las locomotoras que funcionan con energía hidráulica, las que tienen turbina de gas y las que funcionan a combustible diésel. El equipo de arrastre son todos los vehículos diseñados para movilizar las mercancías y van a ir adjuntas, en este caso, a la locomotora. Acá he mencionado algunos equipos de arrastre que suelen utilizarse para el transporte ferroviario. El furgón, que sirve para transportar cualquier tipo de mercancía que tenga que ser protegida del ambiente exterior o de la intemperie. Las tolvas abiertas y cerradas. Acá normalmente se transportan materiales a granel. Ahí pueden ver en la primera imagen cómo es una tolva abierta para el transporte ferroviario. Tenemos los carros tanque también que transportan líquidos a través de adjuntos a la locomotora. Pueden ser combustibles, pueden ser gases licuados, puede ser incluso agua en algunos casos que sea necesario transportar este líquido. Tenemos los carros jaula, que es para el transporte de ganado y animales. A veces, un claro ejemplo es antiguamente cómo se trasladaban los circos en otros países a través de los trenes. Seguro en algunas películas o incluso algunas caricaturas animadas han visto que eran en este tipo de tolvas que son a manera de jaula donde se trasladaban a los animales. Tenemos también lo que es el transporte de plataformas o el equipo de arrastre de plataformas que se utiliza para el movimiento de maquinarias, contenedores y remolques. En este caso son, como se dice, plataformas planas en los cuales puede incluso colocarse un contenedor estándar y trasladarse de manera ferroviaria hacia el punto de destino. Y también tenemos pues los vagones para personas, ¿no? Que es en este caso para el transporte de personas. Nosotros acá en el país tenemos, por ejemplo, los que se ubican para trasladarse a Machu Picchu, y ahí pueden encontrar de todo tipo. Hay vagones de lujo, hay vagones estándar. Normalmente la estética de estos vagones o de estos equipos de arrastre suele ser mayor, ¿no? Ya que se está trasladando a las personas y el nivel de confort también va a ser mayor. Obviamente el nivel de servicio o el nivel de confort que se va a encontrar en estos vagones varía, ¿no? Como pasa en los aviones comerciales también, dependiendo de cuánto uno esté dispuesto a pagar, es el que va a obtener el nivel de confort en el vagón que se va a trasladar, ¿no? Ahora pasemos al transporte aéreo.
En este caso, como su nombre lo dice, el medio de transporte va a ser el aire. Entre las cualidades de este modo de transporte está la calidad en el servicio, ya que tiene una mayor calidad en el confort, y la confiabilidad. Tiene también la cobertura del mercado, la competitividad y la rapidez con la que puede desplazarse. Algo que cabe o vale la pena resaltar es que el transporte aéreo en la actualidad es uno de los transportes más seguros que existe. La tasa de accidentes del transporte aéreo es incluso menor que la tasa de accidentes del transporte por carretera. Es decir, que uno estadísticamente está más seguro volando en un avión que manejando su propio carro. La industria aeronáutica también es toda una industria o un mercado separado, es un mercado muy bonito, yo he tenido la oportunidad de trabajar en él y está lleno de muchas normas y normativas que van muy enfocadas a la seguridad. Se puede decir que el transporte aéreo está o tiene su núcleo o su enfoque principalmente en la seguridad, ya que este es, digamos que, el pilar sobre el cual se sostiene el transporte aéreo en sí. Si el transporte aéreo tuviera, aunque sea una tasa de 1 o 2% menos en su nivel de seguridad, créanme que no sería un modo de transporte que sea incluso considerado hoy en día. Pero es gracias a esto, al trabajo y al estudio durante todos los años anteriores o a lo que hemos llegado hoy día, que se puede decir que el transporte aéreo es el más seguro del mundo. Una de las ventajas también es las distancias que pueden trasladarse y en un tiempo menor. Al trasladarse por medio del aire, las distancias que cubre a una velocidad mayor son más ventajosas y genera una confiabilidad. Digamos que voy a obtener el producto o mi producto va a llegar a destino en el tiempo menor posible. Si yo quiero trasladar mercancías entre dos países que están lejanos entre sí y no cuento con la planificación de tiempo necesaria que me permita optar por el transporte marítimo, entonces el transporte aéreo va a ser la mejor solución. Si yo necesito transportar algún producto de urgencia, el transporte aéreo va a ser la opción a tomar, ya que va a ser la opción que genere un mayor beneficio en el tiempo de traslado. Por ejemplo, a veces nosotros solemos hablar de productos como mercancías, de cosas inertes, por así decirlo, pero pongámonos en el caso de un trasplante de corazón, que se quiere trasladar el corazón de un punto para ser llevado a una sala de operación que un paciente lo está necesitando de manera urgente. Entonces, en este caso, es lógico y es obvio que el factor más importante es el tiempo. Entonces, tengo que optar por el modo de transporte que me tome la menor cantidad de tiempo para llegar a destino. Y en este caso es por lo que se usa el transporte aéreo. Muchas veces, no sé si han visto a través de helicópteros o avionetas pequeñas que se llevan este tipo de órganos a otros hospitales cuando son casos de urgencia. El transporte aéreo también permite la reducción de inventarios, debido a que mi rotación, si yo utilizo principalmente el transporte aéreo, mi rotación va a ser más dinámica, ya que yo puedo reabastecer más rápidamente mi stock. Entonces, esto también me va a generar beneficios financieros y al yo tener una mayor rotación de inventario, voy a tener menores costos dormidos por inventario que está, digamos que durmiendo en mis anaqueles, ¿no? Entonces, el capital que yo invierto en mi inventario está de manera corriente, de manera circulando de manera corriente, que es lo que hablábamos la clase de la semana pasada, que es importante que nuestro inventario genere ingresos. Entonces, si yo tengo una rotación de inventario más dinámica, significa que la inversión que he hecho en inventario está produciendo los ingresos que yo necesito que produzca. Entonces, si yo manejo un negocio en el cual el transporte aéreo es mi principal modo de transporte, eso significa que la rotación de mi inventario en teoría va a ser mayor y mi capital invertido va a generar las ganancias o los retornos esperados en el tiempo que yo deseo o de una manera más rápida. En la actualidad,
la red de transporte aéreo es inmensa. O sea, digamos que ya no hay lugar en el mundo en el cual no se pueda llegar a través de un avión o acercarnos al menos a través de una aeronave. Prácticamente sabemos que ahora el mundo está conectado a través de esta red aérea. Digamos que si yo quiero exportar algún producto hacia otro país de otro continente, voy a encontrar la ruta aérea para que yo pueda llegar ahí. Tal vez no sea una ruta directa, sino sea una ruta con conexiones, pero se va a encontrar seguramente la ruta necesaria para yo llegar a mi destino. Ahora, uno, digamos, de las desventajas del transporte aéreo es el volumen que se puede transportar. Si bien en la actualidad existen aviones cargueros, que son aviones de mucha mayor envergadura que un avión comercial de pasajeros, igual el volumen es limitado. Digamos que no hay punto de comparación entre el volumen que puede mover un buque al volumen que puede mover un avión carguero, ¿no? Entonces, digamos que la gama de productos que yo puedo movilizar a través del transporte aéreo va a quedar limitada por el espacio o el volumen que yo puedo trasladar. Entonces, si bien tengo la ventaja de que el tiempo de traslado va a ser menor, tengo la desventaja de que el volumen que yo puedo trasladar no va a ser muy grande. Entonces, mucho depende del tipo de negocio o el rubro o la actividad de negocio que uno realice o el producto que uno quiera mover al transporte aéreo para decidir sobre si este método o este modo de transporte va a ser el más adecuado. Ahora, el bajo volumen que puede ser transportados hace que productos de valor unitario bajo, como las materias primas o productos agropecuarios, no puedan absorber el costo del transporte aéreo dentro del costo total. ¿Esto qué quiere decir? Como yo estoy limitado por el volumen para trasladar de manera aérea estos productos, no voy a poder optar por ellos. Entonces digamos que el transporte aéreo va a impactar negativamente en el caso yo quiera mover un volumen relativamente grande a través de una aeronave. Es por eso que para este caso de estas mercancías o estos productos es necesario optar por otro tipo de transporte, ya que el transporte aéreo, al ser un poco más costoso, va a impactar de manera negativa en la absorción o en el desglosamiento de los costos de mis productos al ser transportados. Acá, a manera sencilla, algunos tipos de aeronaves que se usan para el transporte aéreo. Básicamente, dependiendo de la capacidad o del producto o mercancía que se quiera transportar, es que se va a optar por uno o por otro, ¿no? Están los helicópteros pueden ser de pasajeros o hay helicópteros cargueros incluso que se utilizan para operaciones digamos, al interior de los países. Por ejemplo, en nuestro país hay empresas petroleras que su lugar de operación o el lugar donde hacen la explotación del petróleo está en un lugar metido o al interior de nuestro país donde no hay un aeropuerto comercial cerca. Entonces utilizan estos helicópteros para su traslado de materiales, de maquinaria o de insumos que necesitan para la explotación de esto. Y se utilizan este tipo de helicópteros. Estos helicópteros, incluso como se puede ver en la foto, pueden tener una capacidad considerable de carga, pueden cargar, como ven ahí, en este caso es un ejemplo militar que está cargando un tanque, pero también pueden cargar un contenedor de 40 pies incluso. Son helicópteros que son diseñados específicamente para carga. Obviamente la carga, como se puede ver en la imagen, no va dentro del helicóptero, ¿no? Sino va externo y se sostiene a través de unas líneas de carga, que también son unas líneas de carga especiales diseñadas específicamente para sostener y tener la capacidad de sostener un peso indicado. Tenemos también los aviones ligeros o las avionetas, que estas básicamente se usa para el traslado de pasajeros. Tenemos los avionetas que se puede considerar empresariales o de lujo, que normalmente las personas de mucho poder adquisitivo tienen como si fuera un automóvil como su propiedad en el que se trasladan de manera eventual, ¿no?
Incluso también se puede utilizar para transporte de carga, aunque carga muy pequeña. Tal vez, como antiguamente se hacía, el traslado de periódicos. Antes, tal vez la red de distribución o implicaba o era necesario llevar los productos impresos hacia las provincias del país, y para lo cual se utilizaba el transporte aéreo a través de estas avionetas, ¿no? Ahora digamos que las empresas editoras tienen sus lugares de distribución ya ubicadas cerca a sus puntos de venta, por así decirlo, ¿no? Lo que hablábamos es la red de transporte en la logística, ¿no? Ya no es necesario que todo se mueva desde Lima hacia las provincias, sino que ya en algunas provincias tienen ubicadas también sus centros de impresión y de editorial, y en el cual distribuyen a sus puntos de venta cercanos, ¿no? Tenemos el avión comercial de pasajeros, que es como el que la mayoría de nosotros conocemos, a través del cual se transportan a las personas y se realizan viajes. Actualmente este mercado, el transporte de pasajeros por avión, es uno de los más dinámicos y que se mueve alrededor de todo el mundo. Y tenemos el avión carguero también, que son los que mencionaba, que son aviones de una mayor envergadura y que tienen una capacidad de carga mayor a un avión comercial, por así decirlo. Y son aeronaves que están específicamente diseñadas para llevar carga. Como se puede ver ahí en la imagen, que es un avión carguero, dentro del avión básicamente es una bodega gigante en la cual se van a apilar y estibar la carga que se va a llevar dentro. No hay, digamos, que sitios para pasajeros, salvo que para el piloto, el copiloto y por ahí 2 o 3 tripulantes más que van de acompañamiento a los pilotos, ¿no? Pero después de eso, el avión está diseñado exclusivamente para llevar carga. Es como un almacén gigante que se mueve por el aire, nada más. Ahora veamos un poco de detalle lo que se trata del transporte terrestre por carretera. Como ya había mencionado antes, dentro del transporte terrestre también tenemos el ferroviario, que lo vimos antes, pero este específicamente es el transporte terrestre por carretera. Eh, Cabe decir que el transporte terrestre por carretera, como lo mencionaba yo también hace un momento, es el principal modo de transporte para la distribución dentro de un mismo país. En este caso, en el nuestro, es digamos que la principal red de transporte para la distribución de nuestros productos dentro de las fronteras de nuestro país, ¿no? También, obviamente, es utilizado para transporte internacional, aunque las distancias son más largas y ahí tiene que entrar en juego la evaluación que uno va a tomar sobre qué tipo de transporte y qué nivel de servicio quiero ofrecer para determinar si es necesario que yo haga mi transporte por carretera de manera internacional. A países cercanos, digamos, es viable si uno quiere transportar productos de Perú a Chile o a Ecuador o a Colombia o a Bolivia, puede ser tal vez viable hacerlo por carretera, e incluso a Brasil. Pero si estamos hablando de países de Centroamérica o de Norteamérica, es evidente que el transporte por carretera no va a ser una opción viable, ¿no? Este tipo de transporte puede llegar a casi cualquier lado y no necesita terminales muy especializadas. Esto quiere decir, no es como en el transporte marítimo, donde los buques necesariamente tienen que calar en un puerto para desestivar la carga que están trasladando, o como las aeronaves o aviones que tienen que llegar ya sea a un aeropuerto o a un helipuerto donde puedan aterrizar para desestivar la carga. En el caso del transporte por carretera no es necesario así. Uno puede llegar a su destino sin que sea un lugar especializado para la desestiva de mi carga. Es decir, que ofrece una mayor flexibilidad para la llegada a destino de mi carga. Y de esta manera no puedo entregar al destinatario sin necesidad de realizar rupturas de carga, como en el caso de servicio de puerta a puerta. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, una ruptura de carga
significa el momento en el cual mi carga va a ser trasladada de un vehículo a otro o va a ser manipulada de un vehículo a otro. En el caso del transporte terrestre, si es dentro de un mismo país, como en nuestro caso, puedo ofrecer el servicio de puerta a puerta, es decir, que mi producto sale desde la puerta de mi almacén o de mi centro de distribución y puede llegar a la puerta de mi cliente o del usuario final en un solo vehículo. No va a ser necesario que mi carga sea manipulada para trasladar entre dos distintos modos de transporte. Eh, lo que también genera, digamos que un nivel de seguridad un poco mayor, ya que la manipulación de mi carga va a ser menor. Además, también nos da la flexibilidad de que se puede utilizar en cualquier momento, ¿no? Digamos que la programación de rutas para el transporte marítimo o aéreo sigue una programación, digamos, ya establecida, ¿no? Eso no significa que en el transporte terrestre no siga una programación, de hecho sí la sigue, pero digamos que me puede ofrecer la flexibilidad de yo poder utilizarla en el momento en que yo lo solicito. Si tengo la disponibilidad de utilizar mi propio transporte, yo puedo elegir el traslado de mi carga a la hora que yo decida conveniente y no depender de una programación que está normada o está supervisada por otras entidades, como en el caso del transporte aéreo o el transporte marítimo. Este modo de transporte es por excelencia el modo de transporte complementario, es decir, que complementa al transporte marítimo, al transporte ferroviario o al transporte aéreo. Al tener, digamos, una accesibilidad mayor, ya que no necesita de puertos o aeropuertos o lugares especializados en los cuales tiene que estivar y desestivar, sirve de complemento perfecto para los otros modos de transporte que sí lo necesitan. Por ejemplo, para el transporte de contenedores, en el caso del transporte marítimo, el buque llega a puerto, luego se desestivan los contenedores el camión, hay camiones de plataforma que están en la capacidad para trasladar un contenedor completo y puede trasladar el contenedor desde el puerto de donde desembarcó el buque hasta el punto de destino. Es decir, que sirve como complemento para el transporte marítimo. Y lo mismo para el transporte aéreo. El transporte aéreo, el avión aterriza en el aeropuerto, desestiva la carga que está llevando y esta carga luego es llevada a través de estos vehículos por carretera hacia el destinatario final. Ahora, en los vehículos de autotransporte que conocemos mayormente está el autobús, que sirve para transportar personas, por ahí alguna carga pequeña como encomiendas y paquetes pequeños. Tenemos el camión unitario, que es como el que está en la primera imagen, que es un camión con digamos, un chasis unitario, tiene su tolva y ahí se pueden llevar productos medianos y pequeños, ¿no? Tenemos el camión remolque y los camiones articulados y doblemente articulados que sirven para llevar un mayor volumen de carga. En el país se utilizan de este tipo de vehículos mayormente, los pueden ver en cualquiera de ellos en las carreteras del país. Depende, el uso de estos depende mucho del producto o la mercancía que se va a trasladar y el volumen de estos también. Por ejemplo, para una empresa que va a hacer el reparto de una empresa productora de bebidas que va a hacer la distribución de estas mismas, un camión remolque o un camión articulado es el que le va a servir y es de hecho los que utilizan para la distribución de estos mismos, ¿no? Si lo que yo produzco son, digamos, servilletas y digamos que el volumen que yo distribuyo no es tan alto, un camión unitario bastaría para que yo llegue a mi cliente, ¿no? O el transporte que yo voy a subcontratar depende mucho también el volumen que yo quiera mover para saber cuál de este tipo de vehículos optar, ¿no es cierto? Y acá, justo hablando de cómo el transporte terrestre sirve de complemento
para los otros modos de transporte, es donde viene a entrar el concepto del transporte multimodal e intermodal. Para hacer una pequeña diferencia entre estos dos conceptos, el transporte multimodal, por el prefijo multi, significa muchos, y el prefijo inter, de intermodal, que significa entre o en medio. Entonces, hay veces que se confunde el uso de estos términos, aunque ambos conceptos comúnmente se usan de forma indistinta. Este, estos términos son utilizados para aquellos flujos donde los materiales son utilizados por dos o más modos de transporte. Algunos especialistas usan el término intermodal para distinguir la combinación del transporte marítimo con el ferroviario. ¿Esto qué quiere decir? Como lo dice el nombre, multimodal, son muchos o varios modos de transporte. Y el intermodal es el que está entre los dos modos o más modos de transporte, ¿no? Esto quiere decir que se usan como complemento. Como mencionábamos hace poco, un transporte multimodal puede ser, digamos, el traslado de alguna carga o mercancía que yo estoy llevando o enviando a través del transporte marítimo. Obviamente la carga se mueve en un contenedor, en un buque, y al llegar a puerto, este contenedor es trasladado o puesto encima de la plataforma de un camión, y este camión va al punto de destino. No siempre pueden ser, no necesariamente tienen que ser dos modos de transporte. Puede ser que la carga que yo esté llevando empiece con una carga marítima, llevando mi carga en un contenedor a un puerto de destino. Luego este puerto de destino se traslada a través de un camión, digamos, hasta una estación ferroviaria, y luego esta estación ferroviaria lleva mi contenedor hacia el destino final. Es decir, dependiendo de la red de transporte o el lugar de destino al que uno quiera llegar, es que estos modos de transporte van a estar participando de manera en conjunta. Y viendo cuál sea la red o la ruta necesaria que yo debo seguir, es que voy a tener un transporte multimodal, con varios modos de transporte. Hay un término también que a veces se utiliza, que es el transporte intramodal, que es utilizado para la combinación de un modo de transporte dentro de otro modo de transporte. Por ejemplo, no sé si alguno ha estado, se ha trasladado o ha visto los ferries. Digamos que los ferries trasladan, digamos, personas e incluso vehículos desde la costa de una ciudad o un lugar hacia la costa de otro lugar. Yo he tenido la oportunidad de trasladarme en uno de ellos cuando estuve en México, en Playa del Carmen, y me trasladó desde ahí hasta una isla también turística que se llama Cozumel. Y el traslado se hace a través de ferry, ¿no? Entonces muchas veces se combina un modo de transporte dentro de otro modo de transporte. En este caso, si uno traslada vehículos dentro del ferry, se puede decir que el modo de transporte terrestre está dentro por un momento de este modo de transporte marítimo en los ferries, ¿no? Acá vamos a ahondar un poco en el concepto de los contenedores. Los hemos estado mencionando durante la clase, pero es a través de este medio o digamos, espacio donde se pueden almacenar mercancías y trasladar, que el transporte multimodal va a ser más eficiente, ya que estos contenedores son estándar, es decir, que no va a haber un contenedor con medidas distintas en otro país o en otra parte del mundo. Digamos que el contenedor tiene unas medidas específicas y estándar, una tara y un peso bruto y una capacidad de carga estándar para lo que uno quiere trasladar. Y va a ser igual tanto acá en Perú como en otro país. Al manejar ese nivel de estandarización a nivel global, es lo que va a permitir que el uso de los modos de transporte también sea más eficiente. El contenedor, como lo pongo acá, ha hecho posible el desarrollo del transporte multimodal, ya que permite el cambio de modos de transporte de una manera más fluida, más rápida y por ende más económica y eficiente.
Estos contenedores, como le dije, son recipientes que tienen medidas estandarizadas. Los más conocidos son los de 20 pies y los de 40 pies. Y son básicamente estos los que se utilizan. Tenemos el contenedor de 20 pies cúbicos, el contenedor de 40 pies cúbicos y el contenedor de 40 pies cúbicos HC, que significa High Cube. Estos son idénticos a los contenedores de 40 pies estándar, simplemente que tienen una altura un poco mayor. Si no me equivoco, aproximadamente unos 28 a 30 centímetros más de altura que el contenedor de 40 pies cúbicos estándar. Un indicador del movimiento de contenedores y de carga en los puertos es lo que le llaman el TEU, que significa 20 Foot Equivalent Unit. Esto quiere decir que ya como es una medida estandarizada a nivel global, digamos que pueden decir o que miden en unidades equivalentes a 20 pies. Por ejemplo, un contenedor de 40 pies sería 2 TEUs, porque equivaldría a 2 unidades de 20 pies cúbicos. Un contenedor de 20 pies, obviamente, sería equivalente a una TEU. Entonces, dependiendo de cuántos contenedores yo esté moviendo en los puertos, van a utilizar ese término de a cuántas unidades TEU equivale la carga que uno está llevando. Estos contenedores en la actualidad son muy versátiles y hay distintos tipos de contenedores. Y estos van a depender de acuerdo al tipo de carga. Acá en la imagen pueden ver, digamos, las medidas de los contenedores estándar que se utilizan, pero para ahondar un poco en lo que mencionaba, que se puede o que en la actualidad hay distintos tipos de contenedores y van a depender del tipo de carga, significa que estos contenedores se van a adecuar al producto que uno quiere movilizar. Como lo mencionaba antes en la clase, hay contenedores que mantienen la cadena de frío de un producto y en su interior están diseñados para esto. Es decir, si yo quiero trasladar productos derivados de la pesca, pescados o productos que necesiten estar refrigerados, yo los puedo trasladar de manera que yo no rompa la cadena de frío. Puede ser, por ejemplo, algún producto que salga refrigerado de la planta de producción y es trasladado en algún camión que también tiene su tolva diseñada para mantener la cadena de frío, llega al puerto y en el puerto es puesto estos productos dentro de un contenedor que mantiene la cadena de frío. También tenemos contenedores que tienen algún revestimiento especial para algún tipo de carga, puede ser incluso carga radioactiva, incluso en algunos casos, y los contenedores van a estar diseñados dependiendo del tipo de carga que están llevando, ¿no? También están, bueno, los contenedores estándar que son para carga general. A pesar de que son para carga general, sí llevan igual un tratamiento estándar también y normado, que es estén revestidos, que no generen hongos, que sean ignífugos, que sean retardantes de incendio o de flama, retardantes de flama, para que los productos que estén en su interior también estén de alguna manera protegidos, ¿no? Que no tengan hendiduras o golpes por dentro, que rompan el revestimiento y estén en contacto con el recubrimiento exterior. Incluso, también seguramente ustedes conocen, ya hay incluso en algunas empresas que están cerca a los puertos o digamos lejanos un poco a la ciudad, que sus oficinas están hechas en base a contenedores. Ya en la actualidad se adecúan contenedores para que funcionen como oficinas y están adecuadas y equipadas con ventilación, iluminación, puntos de corriente, como si se tratara de un espacio para trabajo. Ya ahí pierde un poco su uso como medio o contenedor de transporte y ya pasa a tener un uso más versátil o flexible, ¿no? Y de igual manera genera también un impacto económico, ya que muchas veces el alquiler de un contenedor equipado para oficina suele ser menor
que alquilar una oficina en el centro de la ciudad o en el lugar donde queremos operar. Ahí dejo un momento más para que revisen si quieren las medidas estandarizadas de los contenedores tanto de 20 como de 40 pies que se utilizan para el transporte marítimo. Bueno, y para continuar, vamos a hacer una pequeña comparación entre los distintos modos de transporte que hemos visto en esta unidad. Como lo he estado mencionando, cada modo de transporte tiene ciertos atributos que son bien beneficiosos o también algunos atributos que pueden ser contraproducentes. Es decir, algunos tienen ventajas y otros tienen desventajas. Y estos se adecúan, como lo decía, a las necesidades específicas de cada organización o empresa. Para esta clasificación de los modos de transporte, según el libro de Bowers-Oxyclos del 2008, se utiliza estos 5 conceptos o estos 5 criterios: la velocidad, la disponibilidad, la capacidad, la confiabilidad, la frecuencia y el costo. Entonces, es en base a estos 6 criterios, en base a estos 6 criterios, que es que vamos a hacer una pequeña comparación de los modos de transporte. La velocidad se refiere al tiempo transcurrido en el tránsito de los vehículos, es decir, el tiempo de traslado. Cuánto demora cada modo de transporte en aspectos generales, ¿no? ¿Cuál es el más rápido? ¿Cuál me ofrece un menor tiempo de traslado? La disponibilidad se refiere a la capacidad de dar servicio a cualquier lugar. Es decir, qué modo de transporte me permite operar de manera más flexible, sin necesidad de yo tener un lugar especial o especializado o adaptado en el cual yo necesariamente tengo que llegar. La confiabilidad se refiere a la diferencia entre las entregas programadas y las entregas reales. Es decir, qué tan confiable es un modo de transporte. ¿Qué modo de transporte me va a asegurar que una vez que salga de mi punto de distribución va a llegar en la misma condición a mi punto de destino o a donde está mi cliente? Acá va a indicar qué modo de transporte es el más confiable o el que me va a generar una menor tasa de pérdidas, por así decirlo. Capacidad se refiere a la posibilidad de atender requerimientos como tamaño y peso, es decir, qué modo de transporte me permite una mayor capacidad, un mayor volumen de atención de mis productos, de traslado de mis productos. Frecuencia es la relación de movimientos programados, es decir, digamos que con qué dinámica estoy moviendo yo mis productos, ¿no? Es qué programación puedo seguir, si es flexible, si es más estricta, etcétera, ¿no? Y bueno, el costo se refiere a cuál me va a salir más económico, ¿no? Acá tenemos un pequeño cuadro de comparación donde están los criterios y los modos de transporte. Tenemos el marítimo, el ferroviario, el aéreo y el terrestre. Y ahí podemos ver, según los criterios, una comparación entre ellos. Por ejemplo, para el criterio de velocidad es lógico, y como lo hemos explicado antes, que el aéreo es el transporte más veloz de los cuatro modos de transporte. Al haber en la actualidad una red aérea global y gigante, es que uno puede trasladar sus productos a través del transporte aéreo de manera mucho más rápida
que cualquier otro modo de transporte. El segundo sería el transporte terrestre, ya que digamos que también se refiere a distancias un poco más cortas, ¿no? No tan largas como por ejemplo para el transporte marítimo. Y el transporte marítimo sería, digamos, que el que menos velocidad nos ofrece, eh, ya que mueve una mayor cantidad de carga, los vehículos son de mayor envergadura y las distancias, al ser mayores y no tener una velocidad, digamos, de movimiento mayor o más grande, hace que sea el modo de transporte que ofrezca la menor velocidad o tiempo de traslado de los cuatro. En cuanto a disponibilidad, como lo decía el criterio, es qué transporte va a ser más flexible, dónde yo puedo operar cada modo de transporte. Como lo vimos, el aéreo y el marítimo dependen de aeropuertos y puertos, que normalmente no están muy cercanos usualmente a los puntos de producción o a los puntos de distribución y dependen de un transporte complementario. Entonces, por eso que el aéreo y el marítimo tienen una disponibilidad menor comparado con los otros dos modos de transporte. El terrestre, obviamente, es el que ofrece mayor flexibilidad, ¿no? Uno puede incluso desde la puerta de su casa, desde la puerta de su compañía, trasladar por carretera un producto hasta el punto de destino deseado. En cuanto a confiabilidad, sobre qué modo de transporte me ofrece, digamos, este, una menor diferencia entre los productos que yo envío y los productos que llegan a destino, digamos que el terrestre es el más confiable. ¿Por qué? Porque, como lo explicaba, ofrece menos puntos de ruptura de carga. Como yo puedo ofrecer un servicio de puerta a puerta en el cual solo va a ser necesario el transporte terrestre a través de algún camión o de algún tráiler, entonces es más confiable que lo que yo envío llegue, ya que no va a haber un punto de ruptura. El ferroviario también, digamos que sería el segundo modo de transporte más confiable, ya que es una red un poco más restricta, no es tan amplia como si lo son el transporte aéreo o marítimo. En este caso, el transporte aéreo suele ser un poco menos confiable o menos confiable que el marítimo, ya que a veces las rutas aéreas implican un mayor número de conexiones. Eh, por ejemplo, para contarles un caso personal, cuando trabajaba en la aerolínea, nosotros estábamos mandando desde Canadá un repuesto para uno de los aviones y que era relativamente urgente. Y al momento de llegar acá a Lima, al Callao, al aeropuerto, y nuestro equipo de aduanas fue a ir a realizar el desaduanaje, se encontró que nuestra carga, o lo que digamos, lo que era nuestra carga, no coincidía con lo que nos tenían que enviar. Nos tenían que enviar un repuesto de avión y lo que llegó consignado para nosotros era un equipo médico, que no tenía nada que ver con lo que estábamos pidiendo. Y fue que en alguna de las conexiones de la aerolínea, nuestra carga o nuestra caja se perdió. Y de hecho, la aerolínea nunca llegó a encontrar esa caja que era para nosotros. Ahí ya tuvimos que resolver otros problemas con el proveedor que nos envió la parte y eso. Pero digamos que para este caso sí, el transporte aéreo, digamos, a veces debido en su ruta de transporte puede tener una mayor cantidad de conexiones, genera mayores puntos de ruptura de carga, lo que puede generar, no siempre, evidentemente, no es una comparación entre los cuatro modos de transporte, pero entre los cuatro digamos que es el menos confiable, el que genera más puntos de ruptura de carga y que pueda generar que genere pérdidas entre los productos que envío y los productos que lleguen a destino. En cuanto a capacidad, que decir cuánto volumen puedo trasladar en cada modo de transporte. El transporte marítimo, como lo mencionamos, es por excelencia el transporte que puede mover una mayor cantidad de volumen, ¿no? La envergadura de los vehículos ser mucho mayor comparado a los otros modos de transporte, permite pues que el transporte marítimo pueda llevar o tenga una mayor capacidad de carga.
Después del marítimo, evidentemente están el transporte ferroviario, los ferrocarriles, al tener la capacidad de llevar adjuntos varios vagones o varios equipos de arrastre, como los que veíamos en el apartado del transporte ferroviario, permite pues que el volumen después del transporte marítimo sea el que mayor capacidad tiene. Y por último está el transporte aéreo y terrestre, ¿no? Siendo el transporte aéreo el menor, ya que digamos que son, son las aeronaves cargueras, a pesar de ser grandes, tienen, digamos, una capacidad menor que la que podría llevar, digamos, un camión doblemente articulado, ¿no? Que podría llevar hasta dos o hasta tres, incluso contenedores. En cambio, el avión carguero o el avión de carga convencional suele llevar un menor volumen que el transporte terrestre. Y en cuanto a la frecuencia, que quiere decir la programación que uno debe seguir, obviamente el terrestre por carretera es el que ofrece una mayor frecuencia, el cual yo lo puedo usar tal vez en el momento que yo lo necesite y no necesita depender de una programación estricta, como sí lo puede ser el transporte marítimo, donde los buques tienen fechas de salida específicas, fechas de llegada específicas, y yo no puedo disponer, digamos, yo quiero mandar mi carga el día de mañana desde el puerto del Callao hasta el puerto de California. Yo me tengo que someter o supeditar a la programación o a la siguiente salida del buque que va a llevar carga desde el Callao hasta California. Y lo mismo para el transporte ferroviario, ya que al ser una red un poco más restricta y tiene que estar implementada, no hay muchos, digamos, que puertos ferroviarios y en los cuales también tienen una programación estricta. No necesariamente va a ser con una frecuencia tan seguida como sí lo es el transporte aéreo, por ejemplo. Al ser el transporte aéreo una industria global y grande, tiene una programación más dinámica. Digamos que hay vuelos a diario y vuelos que son incluso con una frecuencia mayor a una vez por día. Entonces, después del terrestre, el modo de transporte que me va a permitir una mayor frecuencia en las salidas es el transporte aéreo. Y ahora acá, con las disculpas del caso, faltó el criterio del costo. Y en cuanto al costo, el transporte aéreo es el que va a llevarse el número uno. Es el transporte que por unidad de carga sale más costoso. Tiene la ventaja de que es el más veloz, pero al mismo tiempo el costo es mayor. Ya que la capacidad de carga es más restricta y digamos que otros costos involucrados en esa industria como el combustible, etcétera, involucran que el costo del flete sea mayor. El transporte más económico, digamos, sería el transporte marítimo, ya que genera o permite generar economías de escala al poder llevar un mayor volumen de carga, lo que permite que los costos involucrados en el transporte, como el costo del combustible, puedan ser absorbidos por una mayor cantidad de mercancías que se están siendo trasladadas. Luego vendría el transporte ferroviario como el menos costoso, y el número 2 se lo llevaría el transporte terrestre, ¿no? Ahora con esto hemos terminado, digamos, la unidad de transporte o los modos de transporte, y vamos a pasar a los servicios de soporte al transporte. Hemos hablado en esta unidad mucho de cómo se trasladan las cargas o mercancías a través de los distintos modos de transporte, pero ahora tenemos que ver un poco a detalle cómo es que se transportan estas cargas, qué nos va a ayudar a que estas cargas sean transportadas o trasladadas de un punto a otro. Es por eso que acá voy a entrar un poco de detalle sobre cuáles son estos servicios de soporte al transporte. Los servicios de apoyo al transporte son aquellos elementos, tecnologías o actividades que son complementarias y que permiten que los puntos de ruptura de carga se realicen de forma rápida y eficiente, que proteja el producto
y que tanto el servicio al cliente como la información sean efectivos para la toma de decisiones oportunas. ¿Qué quiere decir esto? Que los servicios de apoyo al transporte van a ser todas las herramientas que me van a permitir tener una información oportuna de mis productos y de la mercancía que yo estoy trasladando. Va a ser todas esas herramientas que van a permitir que mis productos sean trasladados de la manera más segura a mi puerto de destino o a mi punto de destino. Van a ser aquellas herramientas que me permitan generar eficiencia en el transporte, en toda la cadena de transporte que yo voy a tener. Si yo voy a tener, digamos, una red de transporte donde va a ser necesario que yo tenga un transporte multimodal, es decir, de varios modos de transporte, va a ser necesario, incluso imperativo, que estas herramientas de apoyo al transporte que yo tenga sean las adecuadas para generar yo la eficiencia y el nivel de servicio que yo quiero obtener. Ahora más adelante, dentro de poco, vamos a ver a detalle cuáles son estas herramientas. Entre las actividades de estas, de apoyo al transporte, tenemos los envases, los empaques y los embalajes. Tenemos también los equipos y los sistemas de la manipulación de materiales durante la carga y descarga y las tecnologías de información. Son estos tres grupos que he definido acá o que quiero mencionar acá, los que vamos a ver como lo que sirve como servicio de apoyo al transporte. El envase, el empaque y el embalaje. Este conjunto de herramientas tienen la función de facilitar el transporte o almacenamiento de los productos y además de proteger, dar información y cumplir estrategias de marketing incluso en el caso de los envases. Por ejemplo, vamos a hablar acá del primer punto de este grupo, que es el envase. El envase es el recipiente que tiene contacto directo con el producto. Tiene como función principal proteger las características físicas e incluso químicas del producto que va a estar contenido en él. Este envase normalmente sigue un diseño específico y va a veces de la mano con estrategias de marketing, obviamente. El envase, si bien su función principal es contener nuestro producto, también tiene que ser de alguna manera u otra atractivo, ¿no? Ya que va a ser, digamos, que lo que va a estar frente a nuestro consumidor o nuestro usuario final, el envase de alguna manera tiene que ser llamar la atención de ellos visualmente, ya que va a ser en algunos casos, aunque eso ya es tema de marketing, va a ser un decisor de compra para nuestros clientes. Entonces muchas veces el envase en sí lleva un diseño vistoso. Básicamente el diseño está enfocado para el mercado que nosotros queremos llegar. Y principalmente, muy aparte de que este tiene que ser un enfoque visual desde un punto de vista de mercadotecnia, tiene que cumplir con la función principal de proteger nuestro producto y de que sea de un material que no altere las características físicas ni químicas de nuestro producto o mercancía. El empaque, algo que quería adicionar en el envase es que dentro del envase o en el envase tiene que estar mostrada la información de nuestro producto. Detrás de esto también hay una serie de normas y reglas que cada país tiene sobre qué información debe ser mostrada en el envase, pero esto también tiene que estar es algo que tenemos que tener en consideración cuando elegimos el envase de nuestro producto. Si bien tiene que tener un diseño vistoso, tenemos que seguir las normas establecidas sobre la información de nuestro producto que debe ir mostrado en el envase. Ahora, el empaque, si bien también da información del producto, su principal función es agrupar varios envases para facilitar su manipulación. Por poner un ejemplo, las latas de cerveza o las latas de gaseosa, ¿no? El envase es la latita en sí, donde está contenido el producto, que es la bebida gaseosa, y el empaque sería el
el six-pack o la caja donde están agrupadas estos envases que son las latas en sí, ¿no? Si uno quiere distribuir o dejar, digamos, una bodega mayorista quiere distribuir estas bebidas gaseosas, no las va a distribuir lata por lata de manera individual, ¿no es cierto? Tiene que haber un empaque que agrupe estas latas y estos envases para que su traslado de manera conjunta sea más eficiente y más rápido. Y el embalaje se refiere a la función de unitarizar un conjunto de empaques. Normalmente el embalaje está referido a los pallets o parihuelas, que es donde se apilan las cajas o los empaques donde tenemos agrupados los envases y se forma una sola unidad. Eso también sirve para hacer más eficientes y más rápido el traslado de estos mismos, ¿no? Como ahí he puesto una imagen, hay un conjunto de cajas, que en este caso serían los empaques, que están embaladas y forman una sola unidad al estar puestas sobre este pallet o parihuela. Entonces el traslado, cuando yo traslade, voy a trasladar todo ese conjunto de cajas como una sola unidad. Ya no voy a hablar de necesito trasladar 40 cajas, no. Ahora necesito trasladar un pallet embalado con 40 cajas. Ya está unitarizado. Ahora, ¿qué materiales se suelen usar para los envases y embalajes? Para empezar, hay algunos requisitos en los materiales que se deben utilizar. Dependiendo del producto a trasladar, hay algunas normas y hay algunas reglas que uno debe seguir. Principalmente, y esto es en muchos países, el material de embalaje, perdón, el material de embalaje no debe contener sustancias químicas peligrosas o que afecten o distorsionen las características químicas y físicas de nuestros productos. Tampoco pueden estar hechos en base a algún producto químico que pueda afectar la salud de las personas o usuarios finales. Y como les mencionaba, para todo esto existe una normativa que está alrededor de los envases y embalajes. Incluso está normado el contenido de la información de nuestro producto que debe ir. Seguramente muchos hace poco menos de un año, se dieron cuenta que en muchos de los envases la normativa ahora les exigía colocar si es que son altos en grasa saturada, si es que son altos en sodio, e incluso de qué tamaño en comparación al envase debe ir este aviso. Entonces, hay detrás de eso toda una normatividad que uno debe seguir al momento de diseñar el envase o el embalaje, o el empaque, perdón. Para el caso de los embarques de exportación, se deben considerar las normativas internacionales. Cuando uno quiere exportar un producto, ya sea vía marítima o vía aérea, se pide, por ejemplo, que nuestro empaque o nuestro embalaje tenga alguna normatividad. Si se va a transportar vía aérea, digamos, un empaque de madera, tiene que ser una madera que haya sido tratada, que sea de alguna manera no produzca hongos, sea de alguna manera ignífuga. Lo mismo para el transporte marítimo. Tiene los materiales que se usan para los empaques, tienen que seguir una normativa. Ya dependiendo del producto que uno quiera exportar, es que va a poder saber qué tipo de material o qué tratamiento debe tener el material de mi empaque en el cual yo lo voy a exportar. Entre los principales materiales está, bueno, pues la madera, el cartón corrugado para las cajas comunes o convencionales, el papel para algunos envoltorios, las fibras vegetales, que son todos estos productos que ahora están muy de moda, que son biodegradables para cuidado del medio ambiente, y los plásticos, ¿no? Estos digamos que son los materiales más comunes que se utilizan para los envases y el embalaje y los empaques. Acá pues una imagen, digamos, para referencia de cómo son los tipos de pallets para el traslado de las mercancías. Estos tipos de pallets suelen ser estándar alrededor del mundo de manera global, ya que facilitan el transporte de estos mismos al estar ya unitarizados.
como lo mencionaba, el uso de pallets va a servir para unitarizar las cargas que uno va a trasladar. Entonces, al momento del traslado fuera ya del modo de transporte, digamos que o para la estiva y carga de estos mismos en el modo de transporte elegido, o para el apilamiento o el ordenamiento dentro de un almacén, lo usual es que se utilicen patines neumáticos o montacargas, ¿no? Estos montacargas, que la mayoría de ustedes debe conocer, que tiene dos uñas en las cuales van a servir de soporte y van a ingresar en las entradas de los pallets. Hay de distintos tamaños y distintas medidas, pero básicamente se puede decir que siguen un estándar, ¿no? Y acá en esta imagen pueden ver algunas de los distintos tipos de pallets o de distintos tipos de unidades de embalaje que se suelen utilizar. Ahora, vayamos al siguiente punto, que también es un servicio de apoyo al transporte. Ya vimos lo que son envases, empaques y embalajes, y de que cómo estos ayudan al transporte en sí. Ahora, el siguiente punto que vamos a ver es la manipulación de los materiales. Entonces, en el transporte de productos de una cadena logística exige puntos de ruptura de carga, que como les mencionaba, los puntos de ruptura de carga son aquellos puntos en los cuales mi carga va a pasar de un vehículo a otro o de un modo de transporte a otro. Entonces, es en estos puntos de ruptura donde va a entrar en juego la manipulación de los materiales, ya que la misma operatividad de este trabajo produce el manejo de los materiales sea empleado. Entonces, a la manipulación que tienen los productos, ya sea durante el almacenaje, durante la carga, la descarga, el transporte, la distribución, a este manejo de los materiales o manipuleo de los materiales se le conoce como el manejo de materiales. Los objetivos del manejo de materiales son los siguientes: es obtener menores costos. Una manipulación excesiva, manual o muy automatizada, pero sin economías de escala, va a generar costos altos, que van a afectar la competitividad de la cadena de suministro. Si yo genero menos costos en mi red de transporte, voy a poder generar mayores beneficios en mis ingresos finales para la compañía. Entonces, como regresamos, digamos, al concepto de logística, generar eficiencia, generar ahorro. Si yo genero ahorro en mi red de transporte, voy a generar ahorro en mi red logística, lo cual va a beneficiar, obviamente, beneficiosamente a la compañía. Entonces, si yo tengo una manipulación de materiales reducida lo mayor posible o automatizada, pero de manera eficiente, entonces voy a generar menos costos en mi manipulación de materiales. También uno de los objetivos que busca la manipulación de los materiales es rapidez. Tal vez un sistema manual y poco automatizado de la manipulación de materiales va a generar periodos de tiempo mayores. Entonces, en logística, algo que es muy importante es el tiempo. Y un mayor tiempo puede generar mayor costo o mayor gasto. Entonces, si yo puedo generar ahorro de tiempo en mi cadena logística y en mi red de transporte, estoy generando también un ahorro económico. Entonces, uno de los objetivos justamente de los materiales es que sea con la mayor rapidez posible, que entre los puntos de ruptura de carga me demore el menor tiempo posible debido a la manipulación de materiales. Otro de los objetivos que busca la manipulación de materiales es evitar mermas. Muchas veces el manipuleo de materiales lo realizan personas, entonces está sujeto a un error humano. Entonces, si yo puedo dotar a esta persona de herramientas que le permitan reducir este error, voy a generar una mayor cantidad de mermas o de productos perdidos debido a una mala manipulación de materiales. Por ejemplo, como pongo acá en la imagen, el uso de un montacargas. Si yo quisiera poner personas a cargar las cajas para apilarlas en los anaqueles de mi almacén, entonces
uno, que demoraría más tiempo, y segundo, que tendría un mayor riesgo de que algunas de estas personas, por algún error, deje caer alguna de estas cajas y perjudique o se rompan los materiales que están dentro, lo que me generaría pérdidas. Pero si a una sola persona yo la doto de una de estas herramientas, que puede ser un montacargas o otras herramientas que hay, entonces voy a ayudar a que su trabajo sea más eficiente, y al hacer más eficiente su trabajo, también voy a generar una eficiencia en mi cadena logística. Y de esta manera voy a evitar mermas o pérdidas al momento de manipular materiales. Y otro de los objetivos es la seguridad. Si bien hay sistemas de manipuleo de materiales automatizados, todavía hay muchos en los que es necesario la participación de las personas. Y es necesario que estas personas se rijan bajo estándares de seguridad para realizar este manipuleo. Ya hay incluso normativas laborales y de seguridad y salud en el trabajo, donde hay normativas específicas de cómo o de qué accesorios debe tener una persona para manipular cargas pesadas o semipesadas. Si van a ser cargas manuales, muchos de estos tienen que estar una faja al nivel de la cintura, o por ahí usar algún tipo de sistema de poleas o de ganchos que permita que las personas puedan realizar el trabajo con un esfuerzo que no sea desmedido, y de esta manera proteger a ellos, darles seguridad y proteger su salud. Dentro del manipulado de materiales, quisiera en este punto hablar un poco de lo que es la estiba y los componentes de sujeción. La estiba es básicamente el apilado de los materiales en nuestros almacenes. Tal vez en los almacenes pequeños la tarea sea un poco más sencilla, el apilamiento, pero hay almacenes muy grandes en los cuales tienen anaqueles de muchos niveles y es necesario apilar nuestras mercancías y nuestros productos que van a ir ahí. Para ello es necesario conocer las características del envase y los empaques, y también tener en cuenta la resistencia que van a tener estos mismos, ya que al estar apilados van a estar sometidos a peso y presión. Entonces es necesario utilizar acá el empaque adecuado y saber qué empaque estamos utilizando nosotros para el momento de apilarlo no sufrir alguna pérdida o merma. Y también de alguna manera darle seguridad con estos componentes de sujeción, que pueden ser materiales que se usan para el trincado, algunos anclajes de carga, poner vigas, entre los anaqueles poner estos tapetes que son de goma antideslizantes, que va a permitir que no sufran algún movimiento o algún desliz y puedan se puedan caer de los anaqueles por alguna maniobra accidental. Embalarlos con bolsas de aire, espuma, para que sufran un menor deterioro en caso de algún golpe, en caso de alguna caída también, ¿no? Entonces estos son componentes o factores que son buenos considerar al momento del manipuleo de materiales. Algo también para añadir es, estamos hablando acá en este caso de la parte exterior al embalaje, pero también al interior es necesario considerar estos tipos de componentes de seguridad. Por ejemplo, si yo voy a estar llevando carga frágil, es necesario que dentro de la caja donde va a estar colocado mis productos o mi producto esté protegido de manera correcta, ya sea con espuma, puede ser Burbupack, que permite aminorar el impacto de los golpes, ¿no? Sí, sobre todo tener esto en cuenta cuando el tipo de carga o el tipo de producto que vamos a trasladar es un producto frágil. Y ahora el tercer punto, que es lo que ayuda a un servicio que ayuda al transporte de la logística, son las tecnologías de información. Las tecnologías de información van a ser estas herramientas y métodos empleados para retener, recabar, distribuir y manipular la información de nuestros productos. Esta tecnología de información se encuentra generalmente asociada con las computadoras y las tecnologías que están disponibles y son afines
a la aplicación que va a tener nuestra red logística o la aplicación que va a tener nuestra red de transporte. Y van a ayudar mucho a hacer la toma de decisiones a nivel empresarial o a nivel logístico. Estas tecnologías de información son fundamentales para dar rápida respuesta, generalmente en tiempo real. Actualmente ya se permite realizar esto en tiempo real y tener esta información disponible para los clientes y proveedores. Y también sirven para administrar nuestros inventarios, el flujo adecuado y oportuno de materiales. Estas tecnologías de información son utilizadas a lo largo de toda la cadena de abastecimiento por los proveedores, los fabricantes, los transportistas y consumidores finales. Bueno, en la actualidad nosotros no podemos estar ajenos a la tecnología y mucha de la tecnología que hay hoy en día o la que se sigue creando e inventando ayuda mucho a los procesos que realizamos, ya sea en la vida cotidiana o en la vida empresarial. Y a la logística especialmente esto no es ajeno. Hay muchas tecnologías de información desarrolladas específicamente para la cadena logística. Y lo que se busca obviamente va de la mano con los objetivos de logística, lo cual es generar eficiencia. Estas tecnologías de información van a ayudar a generar eficiencia en nuestra cadena logística. Son herramientas que van a permitir que nuestra cadena logística pueda mejorar, pueda ahorrar tiempos, pueda detectar fallas, pueda corregir cuellos de botella. En sí va a proveer a la cadena logística de información oportuna y en tiempo real que va a permitir corregir o tomar acciones correctivas que hagan que nuestra cadena logística pueda ir mejorando constantemente y pueda ir generando esa eficiencia que nosotros estamos buscando. Estas tecnologías de información obviamente van a representar también una inversión económica y financiera de parte de las compañías, ¿no? Y ahí entra en juego mucho qué tan incisivo o qué tan enfocado en las tecnologías de información uno quiere tener en su red logística. Puede que por el rubro de nuestro negocio no sea tan necesario esta información, pero otras industrias sí lo necesitan de manera más intensiva. Dentro de estas tecnologías de información, vamos a mencionar algunas. Una de ellas es el etiquetado y marcado del embalaje. Las etiquetas y las marcas en los embalajes son herramientas de comunicación. Como lo mencionaba anteriormente, estas etiquetas van a contener lo que es la información de nuestro producto y van a tener información que está, digamos, atrás de ello hay una normativa donde se indica qué información y qué tanto también nosotros queremos mostrar en base a la información de nuestro producto. También, como les mencionaba, tiene una función de mercadeo y se busca que sea un etiquetado llamativo y que permita que sea atractivo visualmente para el consumidor final. Este etiquetado es una parte obligatoria del envase y el embalaje y existe una regulación que exige algunos elementos mínimos. Si bien nosotros podemos mostrar más de lo que la ley nos permite para poder hacer más vistoso o llamativo nuestra etiqueta, si hay una información mínima o unas exigencias mínimas que nosotros debemos cumplir. A grandes rasgos, ya que esto puede variar entre distintos tipos de productos, los requisitos del etiquetado son los siguientes. Cumplir las normas y reglamentos que, como mencioné, en todo país hay sobre la información mínima que debe ser mostrada en la etiqueta. No contener ni dar información falsa, ya que esto también puede ser penado y puede afectar negativamente la imagen de la compañía. Y no tener químicos y sustancias que hay en el producto o la salud del consumidor final. El código de barras. Vimos que las etiquetas muestran información de nuestro producto y eso ayuda también a que el transporte de lo que estamos realizando sea de alguna manera más eficiente, ya que visualmente vamos a poder ver el producto o la información del producto que estamos trasladando. Dentro de la etiqueta también se encuentra una herramienta que ayuda mucho a la eficiencia del transporte, que es el código de barras.
o código UPC, que como sus siglas en inglés significa Universal Code Product. Esta es la representación de una determinada información mediante este patrón de líneas que están en el código en sí. Ahora en la actualidad hay distintos tipos de códigos, tenemos los códigos QR, los códigos de barras verticales estándar, y en sí, ahora en la actualidad ya hay distintos tipos de código de barras. Entonces, este código de barras es leído o es captado eh, por algunas herramientas especiales de lectoras de estos códigos, ¿no? Pero en sí lo que hay dentro del código de barras es que contiene información. Entonces, un escaneo rápido de este código de barras nos va a llevar automáticamente a la información relevante o que nosotros queremos almacenar en estos códigos de nuestros productos. Entonces, mientras más detallada sea la información, mientras más específica sea la información que nosotros almacenamos en estos códigos, es que va a apoyar o va a ayudar a que el transporte de estos productos se realice con mayor eficiencia. Además de que la captura de datos va a ser más rápida, porque una simple lectura de código de barras me va a botar la información necesaria de manera automática. Entre los beneficios y ventajas de utilizar estos códigos de barras está la disminución de los tiempos y costos. Se van a evitar errores de lectura y la elaboración de los inventarios va a ser más sencilla, porque digamos un escaneo de estos códigos me va a dar la información precisa de la cantidad y del producto que yo estoy trasladando, que está ingresando a mi almacén, por lo tanto la actualización de mi inventario va a ser de manera más fluida. También no se tienen que etiquetar los precios, ya que estos se pueden generar a nivel de sistema, pueden estar contenidos incluso dentro del código de barras. Además, se puede tener un rápido control del stock de mis mercancías y permite tener unas rápidas estadísticas de venta, ya que yo voy a poder identificar las ventas por cada código de barras o voy a tener la información actualizada de manera más fluida, lo que me va a permitir generar reportes estadísticos más confiables. La radiofrecuencia o RFID es similar a los códigos de barras. En este caso, el sistema es que por medio de un chip se van a identificar los objetos o productos mediante ondas de radio. Estos, digamos que pequeños chips contienen información al igual que un código de barras. La diferencia es que estos chips de radiofrecuencia pueden incluso ir dentro del envase o dentro del producto y pueden ser localizados de manera satelital, pueden detectar incluso algunas rupturas de los procesos de seguridad. Por ejemplo, si algún producto es extraído de mi almacén y no ha pasado por el procedimiento adecuado, estos pequeños chips de RFID de radiofrecuencia me pueden emitir alarmas para identificar esas desviaciones en los procesos. Así que es un elemento que que además de contener información relevante y precisa de los productos, también me da un nivel de seguridad adicional. Y el uso logístico que pueden tener estos pequeños chips es muy amplio, ya que va a ayudar a la cadena logística a abrirse a una gama mayor de oportunidades sobre localización, información y seguridad de nuestros productos. El sistema de posicionamiento global o GPS. Este sistema usa una tecnología de satélites que giran alrededor del planeta y transmiten la posición exacta de vehículos o materiales a los cuales yo quiero conocer sus condiciones generales de tránsito o lugar en el que se ubican. Y es cierto, tienen un pequeño margen de error. Esta herramienta en sí nos va a servir para el control y seguridad básicamente del transporte o ubicación de nuestros vehículos de transporte. Si nosotros queremos hacer seguimiento al transporte de nuestras cargas, tener una flota de camiones o una flota de transporte o tercerizar un servicio de transporte que cuente con localización GPS nos va a dar un nivel mayor de confiabilidad. Y eso también nos va a permitir a tener un nivel de servicio mayor para nuestros clientes. Ya que nosotros vamos a poder dar información precisa del estatus de la ubicación de nuestros traslados. Actualmente
muchos de las empresas de transporte, ya sea aéreo, marítimo o incluso terrestre, cuentan con este sistema, ya que da un plus de confiabilidad tanto para uno mismo como para el cliente que quiera usar nuestros servicios. Por último, vamos a ver lo que significa la planeación de recursos de la empresa. Este es un quinto elemento que también ayuda mucho al apoyo al transporte. Los ERP, como se les conoce básicamente, por sus siglas en inglés, son programas informáticos que se utilizan para administrar de forma coordinada a las empresas. La principal ventaja que tienen estos sistemas es que conectan en tiempo real los distintos departamentos de una empresa. Así nos permite producir o comprar lo que necesitamos. O sea, estos ERP van a poder conectar el área logística con el área financiera, y el área financiera y logística con el área de ventas, y al tener un sistema, digamos, integrado, digamos que se puede generar una acción de empuje o el empuje de los objetivos hacia la misma dirección de manera, digamos, coordinada en tiempo real. Si uno mantiene un ERP actualizado, entonces en tiempo real se va a poder generar esta información que va a ser de importancia para las distintas áreas de la empresa. Un ERP ordena toda la información en un solo lugar. Entonces, todas las áreas involucradas y las personas que toman decisiones van a poder tener acceso a esta información. Y al tener esta información actualizada de manera oportuna, va a ayudar a poder tomar decisiones o mejores decisiones. Al tener uno la mayor cantidad de información posible, va a permitir una mejor toma de decisiones. Los componentes comunes de un ERP son las finanzas, como lo dije, los servicios, recursos humanos, ventas y toda la cadena de suministro en general. Estos 5 elementos que hemos visto, que yo he querido mencionar acá, son básicamente lo que va a apoyar mucho a la eficiencia del transporte. El tipo de envase y los tipos de envases, embalaje, la manipulación de materiales y las tecnologías de información, que lo hemos podido desagregar acá en lo que son las etiquetas, lo que son los códigos de barra, lo que son los códigos de radiofrecuencia o RFID, lo que son el sistema de GPS y el sistema ERP. Para los que quieran ahondar un poco más en esto o conocer un poco más en esto, los invito a buscar en YouTube o en Internet un video de cómo funciona el almacén de la compañía Amazon. Esta compañía, seguramente conocidos por todos, que es una compañía gigante, su dueño que es Jeff Bezos, que es una de las personas más ricas del mundo, tiene un sistema de almacenes que está totalmente automatizado y que utiliza muchas de estas tecnologías de información, incluso ya con un desarrollo aún mayor, lo que le permite tener este tipo de almacén, que los invito nuevamente a ver en YouTube, y se van a quedar impresionados de la manera de cómo se maneja y el nivel de automatización y de las tecnologías que usa esta compañía. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo les agradezco a los que se hayan conectado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Nuevamente darle las gracias a la escuela ESIEP, la Escuela Integral de, perdón, la Escuela Integral de Especialización Profesional, que me dio la oportunidad para poder compartirles esta información con ustedes. Acá les dejo mis links y contactos si ustedes quieren para algún servicio o consultoría logística poder contactar conmigo. Ahí tienen mi correo, tienen el link de mi LinkedIn. Cualquier consulta o servicio que ustedes quieran requerir de mi parte me pueden contactar sin problemas. Seguramente ESIEP, la escuela, les enviará a ustedes la presentación que he podido compartir con ustedes el día de hoy. Acá encuentran algunas referencias bibliográficas que he utilizado para la presentación de hoy día. Y bueno, nuevamente agradecerles a los que se hayan conectado, a los que hayan tenido el tiempo para aprender un poco en este curso introductorio de logística, y espero les haya servido de mucho. Nuevamente conmigo será hasta otra ocasión y les agradezco mucho su presencia. Conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego.